Los sueños. El trabajo enseña que los sueños son de muchas clases, porque provienen de cada centro y de cada parte de un centro. Gurdjieff señaló que los sueños provienen del centro instintivo motor, esto es, son el eco de cosas vistas durante el día, de sensaciones y movimientos. Pero los sueños suelen provenir también de otros centros. Los sueños del centro instintivo motor son, por lo general, caóticos. Asimismo, algunas impresiones emocionales, tales como el miedo, suelen tener cabida en esos sueños instintivo-motores, en especial si el miedo tiene alguna relación con miedos anteriores a los que se cedió y contra los cuales no se ha luchado. Pero el punto que deseo subrayar ahora es que hay diferentes clases de sueños que se originan en los diferentes centros y en las diferentes partes de los centros. Significa esto que hay sueños intelectuales, sueños emocionales, sueños sexuales, sueños motores e instintivos y también sueños que provienen de centros que no empleamos en absoluto, es decir, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Ahora solo diré que los sueños que provienen de las partes superiores del centro emocional o hasta del centro emocional superior se caracteriza siempre por lo que se podría denominar una formulación dramática. Supongamos que una persona experimenta un sueño muy dramático y bien construido. Se pregunta por qué tuvo ese sueño que al parecer no tiene nada que ver con su vida ordinaria. Como, como se dice, ¿puede surgir tal sueño que no tiene nada que ver con mis propios pensamientos o experiencias? ¿Por qué ha tenido tal sueño? ¿De qué fuente proviene esta extraña experiencia? ¿Tiene algún sentido o no? No nos cuesta admitir que en ciertas ocasiones nuestros sueños son muy extraños, en otras cuidadosamente construidos y con cierto significado que no podemos captar. Ahora bien, si pensamos en el rayo de creación y en los centros superiores e inferiores, y en las partes de los centros superiores e inferiores, y en las influencias que bajan por el rayo de creación desde los niveles superiores, no es nada sorprendente que se presenten en nosotros influencias que intentan curarnos, que tratan de hacernos comprender mejor a nosotros mismos, como también nuestras situaciones y estados interiores. Pero no cabe duda alguna que el lenguaje de los sueños no es el lenguaje común. Supongamos que el rayo de creación y cuanto significa sea cierto. Supongamos que la idea de la escala de Jacob sea también cierta. Supongamos que los ángeles hagan sonar sus trompetas en nuestros oídos para que oigamos mejor. Supongamos que una inteligencia superior obra en nosotros en todo momento, pero que no podemos oír sus palabras o comprender lo que dice. Es tan extraordinario recibir mensajes y estar en contacto con una mente superior a la nuestra. Recuerden lo que el trabajo enseña acerca de los centros superiores. Enseña que los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros y que nos transmiten mensajes en todo momento cuyo significado no podemos captar. No podemos oír sus vibraciones más finas. Estamos sintonizados solo para la vida de la tierra y de los 5 sentidos. Solo prestamos atención en nuestra vida de sueño ordinario a los yoes más groseros, a los yoes más mecánicos, vueltos únicamente hacia la vida exterior y sus pequeñas aventuras.
prestamos atención solamente a nuestros yoes celosos, ofendidos, negativos, etc. Y es por esta razón que no podemos oír las influencias que constantemente bajan desde los centros superiores. Ni siquiera prestamos atención a nuestro juicio, es decir, a las partes superiores de los centros ordinarios. A veces esas influencias superiores nos llegan en forma de sueños. Cuando no estamos ya en contacto con nuestros 5 sentidos, el mundo exterior que ellos registran se desvanece y pasamos a otro mundo, el mundo de nuestro sí invisible al que se refiere el trabajo. Creo que todos ustedes habrán tenido algún sueño que les dio que pensar, algún sueño inolvidable, de una extraña calidad. No les extrañará si les digo que en ustedes en todo momento obran fuerzas para despertarlos, para sanarlos, para curarlos, si tan solo pudieran prestarles atención. El alboroto producido por la personalidad les impide oírlas. La continua acción de la falsa personalidad, con todas sus intrigas, nos convierte literalmente en sordos, ciegos y mudos, de modo que todo es falso, aun lo que llamamos nuestros momentos más sinceros. ¿Han comprendido qué significa en los evangelios un hombre mudo? El hombre que nunca habla según su comprensión es un hombre mudo. Un hombre que habla siempre desde los yoes o falsa personalidad es un hombre mudo, mudo porque nunca puede decir nada real. Del mismo modo, un hombre ciego es un hombre que nunca ve nada, que nunca ve el sentido de algo. Y un hombre sordo es un hombre que nunca escucha nada aunque se le repita algo una y otra vez. No tiene oídos mentales para oír. Todos somos sordos, mudos y ciegos respecto a la enseñanza esotérica tal como se ha impartido a lo largo de todos los tiempos. No solo esto, sino que somos sordos, mudos y ciegos para nosotros mismos, para nuestros centros superiores que continuamente nos dicen lo que debemos hacer, aunque no entendemos su lenguaje. Por eso, es preciso que comprendan que ya tienen el trabajo en sí mismos, todos ustedes, y que la forma exterior del trabajo, su enseñanza, su estudio y su práctica, sirve para abrirlos a algo que ya tienen dentro de sí, algo con lo cual han perdido contacto por haber caído en el sueño. Por eso, no es de extrañar que a veces tengamos experiencias que al parecer no tienen nada que ver con lo que creemos es nuestra única forma de vida. Y a veces, cuando los sentidos externos están aquietados, experimentamos sueños realmente extraordinarios y sobre los cuales nada comprendemos. En lo que concierne a los sueños que tienen en su construcción un vestigio del centro emocional o del centro emocional superior, diré simplemente que se refieren generalmente a uno mismo, a la propia situación interior o al propio estado interior. A veces representan el estado interior de uno mismo en términos de otras personas y situaciones. Esas personas pueden o no representar los diferentes yoes en uno mismo. La situación general en la que uno se halla, hablando psicológicamente, suele representarse en forma de edificios, escenas, etc. El sueño puede ser enteramente subjetivo, es decir, se refiere a uno mismo y al propio estado interior, o puede referirse también a algo objetivo y tener relación con el propio comportamiento hacia determinada persona, por ejemplo, o puede representar nuestro estado interior de modo tal que nos muestra cuán equivocadamente tomamos ciertas cosas debido a una manera de vida interior.
A veces un sueño tiene tras de sí un vestigio del centro emocional superior y presenta la imagen del trabajo y de las relaciones que se tienen con él. Desde luego, está mezclado con asociaciones personales, es decir, con la personalidad, pero su forma general y su sentido suele transparentarse, por así decirlo. El lenguaje de los sueños no es nuestro lenguaje formatorio. Un sueño no se puede transponer en palabras. Se presenta en el lenguaje de las imágenes. Es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Es muy cierto que las parábolas se expresan por medio de palabras, pero éstas indican imágenes. La parábola ofrece la imagen por medio de palabras. Su significado, empero, no está en las palabras, sino en las imágenes. Una de las cosas más extraordinarias es que la gente imagina que solo está en relación con el mundo externo. El trabajo enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible, y que lo más importante es el lugar donde estamos en ese mundo invisible. Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior, invisible, desde el cual surgen pesadillas y proviene gran parte de nuestra infelicidad. Cada uno de ustedes está vinculado con diferentes yoes, con diferentes partes, por así decirlo, de ese enorme edificio con el cual a veces sueñan. ¿En qué habitación está usted? Dentro de nosotros tenemos habitaciones donde podemos vivir con comodidad o incomodidad, y en nosotros tenemos una radio con la que podemos sintonizar una u otra serie de influencias. Trate de percibir dónde está en este momento, a qué pensamientos cede, con qué sentimientos está identificado. ¿Ha logrado ya el poder de librarse interiormente de sí mismo, de sus reacciones mecánicas, de los pensamientos y sentimientos mecánicos suscitados por las circunstancias externas? ¿O sigue considerando todo el mundo, o sigue considerando todo del modo que siempre lo ha hecho? Mientras siga identificado con sus sufrimientos, su falsa personalidad, sus limitaciones, sus cuentas, la compasión de sí, los recuerdos del pasado, con todo cuanto cree que le dará felicidad, no advertirá las influencias superiores que pueden librarlo y permitirle crecer. Por último, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Se ha preguntado usted si el mundo exterior registrado por sus sentidos es el único en que vive? En este momento, ¿está usted en su mundo externo o en su mundo interno? Pregúntese a sí mismo, ¿es esto un sueño del mundo interno o es una realidad del mundo externo? ¿Estoy despierto o estoy dormido? Durante los sueños de nuestro mundo psicológico creemos estar en nuestro mundo físico, pero si una persona en el mundo físico practica la observación de sí y el recuerdo de sí, gradualmente irá distinguiendo la actividad durante el estado de vigilia y las actividades durante el estado de sueño. Logrará comprender así que el mundo psicológico es aún más real que el mismo mundo físico. Durante el sueño del descanso de la noche, estando en su mundo psicológico, fuera del mundo externo, usted podrá recordarse a sí mismo y esto será un logro maravilloso.